Doctor, disculpe, no se le escucha. Buenas tardes. Sí, estamos esperando unos minutos porque apenas tenemos 8 participantes. Ah, ok, de acuerdo. 5 minutos más digamos, iniciamos la clase con los que estén presentes. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra práctica. Bueno, tenemos video nuevamente. El video se ha restablecido solo. Bueno, esta laptop es curiosa, se apaga y se prende el video solo. Bueno, deben haber algunos problemas. Quizás no lo sé manejar, también podría ser, ¿no? Pero bueno, ya tenemos video. Hoy tenemos nuestra práctica, nuestra penúltima práctica. Esta va a estar relacionada con la formulación de preguntas del interrogatorio directo y del contrainterrogatorio, ¿no? En otras palabras, preguntas del examen directo y del contraexamen. Básicamente consiste en que se redacten 5 preguntas de un examen directo a un testigo y se redacten otras 5 preguntas de un contraexamen para que absuelva el testigo. Lo ideal hubiera sido hacer la práctica, digamos, oralmente, presencialmente, eso es lo ideal, ¿no? Hay varias cosas que a mi modo de ver son ideales, es decir, es mejor hacerlo en una clase presencial.
pero de repente también pudiera hacerse de manera virtual. La limitación que existe es que no soy pues un ingeniero informático, ¿no? Y creo que algunos alumnos tampoco son expertos en informática, por lo tanto, tanto del docente, más del docente que del alumno podrían haber inconvenientes al momento de hacer una práctica, digamos, visual, oral, ¿no? Porque lo ideal, ¿cuál es? Lo ideal es eh, sacar un alumno al frente que haga las veces de testigo y otros dos alumnos que hagan las veces de abogados, ¿no? O sea, abogado del demandante y abogado del demandado y que, bueno, formule usted su pregunta directa. Bueno, el abogado tendrá, el alumno que hace las veces de abogado y su práctica tendrá que formularle una pregunta directa, ¿no? Y el abogado de la contraria, si es que corresponde, podrá decir objeción, señor juez, y el docente hará las veces de juez. Entonces, todo eso, hacerlo virtualmente, pues seguramente que es posible. Pero sinceramente yo no sé manejar estos temas informáticos. Para mí, yo domino lo básico y me ha costado bastante aprender lo poco que he aprendido para hacer las clases virtuales y aún así tengo inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, que todavía no se han resuelto. Alumnos que no han entregado su tarea en las fechas indicadas y que me las están enviando al correo, que yo las veo ahí, pues no sé cómo voy a hacer para calificarlos, ¿no? O sea, no sé, la verdad, tengo que consultar al área de informática de la universidad. También es un problema consultar al área de informática, porque no puedes tener una conversación directa por como se hace, por ejemplo, por WhatsApp, ¿no? Aún cuando es por texto, pero es directo, ¿no? Acá es toda una burocracia para, así la verdad, toda una burocracia, aún cuando tenemos tecnología, toda una burocracia. Hay que mandarle el correíto, esperar que te contesten y toda esa burocracia, ¿no? Que no ayuda precisamente al docente que tiene algunas dificultades para solucionar problemas que se presentan como este, que los alumnos no suben su trabajo oportunamente. Y algunos otros aspectos técnicos más que hay, ¿no? Es decir, yo hasta ahora tengo la asistencia en formato físico, pero digitalmente todavía no lo he podido subir, por lo mismo que el TIC no contesta. Bueno, no sé, y no hay forma de comunicarse telefónicamente con ninguno de ellos. Oiga, si ni siquiera hay una forma de comunicación que diga, oiga, comuníquese usted por el correo electrónico, pero si tiene problemas, comuníquese con el WhatsApp, y si tiene problemas, comuníquese telefónicamente. No hay nada de eso. Mucha burocracia. Y la burocracia es dañina, siempre ha sido dañina, ¿no? Y en esta era digital no debería haber ese tipo de burocracia. Además, por ejemplo, yo tengo una crítica acá, ¿no? Estamos en la universidad y podemos opinar, ¿no? Y la crítica siempre cuando es constructiva es buena, ¿no? La crítica que yo tengo a este sistema de aula virtual que se ha contratado a una empresa privada, que se le ha pagado y se le ha pagado bien a esta empresa privada, es la que la asistencia no debería tomarla el docente. Primero, porque hay problemas técnicos como este. Segundo, porque es una pérdida de tiempo. Se pierde ahí 10 minutos, 15 minutos, mientras yo me preparo, busco la lista, la voy tomando uno a uno, el alumno que se ha retrasado, que se ha salido de la, etcétera. Es una pérdida de tiempo de 10 a 15 minutos que pudiera aprovecharse, digamos, en el aspecto académico, ¿no? Cuando yo conozco que técnicamente, digitalmente, era posible que ellos al momento de crear esta aula virtual, ellos pusieran ahí algo técnico que la asistencia se tomaba automáticamente con que el alumno ingresara al aula. Pero sin embargo, yo lo he visto en otros casos. Y los he visto porque yo también estudio de manera virtual algunos cursos, algunos diplomados que duran 3, 4 meses, 6 meses. Y no necesita estar pasando lista porque eso es una pérdida de tiempo. Usted se conecta automáticamente, ya está registrado en su asistencia. Usted se desconecta, también está registrado ahí. Que usted se ha desconectado, que solamente ha hecho la apariencia de que ha ingresado al aula, ¿no? Y que no ha escuchado nunca la clase. Entonces automáticamente lo borra también el sistema, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, de verdad que perjudica, ¿no? Perjudica. Salvo que
de la facultad o el rectorado le haya pedido, no, no, en asistencia que sea al sistema antiguo, que el profesor tome lista y bueno, la verdad que la mayoría de veces en el aula, en la parte teórica, a mí me falta tiempo para decir todo lo que tengo que decir. Y de repente también falta tiempo para que ustedes pregunten, porque cuando ustedes preguntan, como ha ocurrido ayer, no nos alcanza el tiempo para desarrollar la clase de manera amplia, ¿no? En un diálogo abierto, en fin. Bien, hoy día tenemos la práctica en ese sentido. La práctica va a consistir básicamente en la redacción de 5 preguntas de examen directo y 5 preguntas de examen, de contraexamen. Ojo, ahí van a tener mucho cuidado. No se trata de hacer preguntas por hacerlas. Tienen que revisar el PPT que se les ha alcanzado el día de ayer, para que tengan bien claro el concepto de lo que es una pregunta directa y de lo que es una pregunta de contraexamen, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tiene que ver la pregunta subjetiva, la pregunta oscura, la pregunta ambigua, la pregunta capciosa, es decir, hay preguntas que se permiten, hay preguntas que no se permiten. Entonces imagínense, si usted, solamente para ponerle un ejemplo, si usted en el examen directo realiza 5 preguntas sugestivas, ya está desaprobado, pues. Tiene 0, 0. ¿Por qué? Porque ayer hemos dicho que en el examen directo, cuando usted pregunta, le formula preguntas, cuando le hace el interrogatorio a su propio testigo, no le puede hacer preguntas sugestivas. Y tiene que tener en cuenta esas reglas, necesariamente. Obviamente que estoy exagerando un poquito, señores. A nadie le he puesto 0, 0, aunque algunos se han merecido 0, 0, ¿no? Poner 0, 0 prácticamente es liquidar a un alumno. No soy de esa, digamos, de esa idea, ¿no? De esa política académica, ¿no? Yo creo que al alumno hay que darle una oportunidad. Y bueno, pues ahí se le nota, se le pone una nota baja, pero una nota que pueda recuperarla. Bien, básicamente consiste en eso, la práctica del día de hoy, ahí está colgado en tareas. El trabajo tiene que ser grupal. Yo estoy revisando de la otra sección, ya estoy entrando a revisar el trabajo grupal, pero la verdad que estoy desconcertado. Me aparece el trabajo en forma individual, no aparece el trabajo en forma grupal. No entiendo. Porque la idea que yo tengo, no sé digitalmente cómo se plasme eso, la idea que yo tengo, si es un trabajo grupal, es un grupo de 5, pues los 5 tienen que presentar un solo trabajo, idéntico, ¿no? Con el nombre de los 5 ahí. O sea, estoy guiándome por la experiencia del trabajo presencial. Pero digitalmente no Doctor, sé. pero eso depende cómo usted lo haya programado, porque en el caso de las veces que nosotros hemos enviado nuestro trabajo grupal, Ujú, sale que si tú lo envías, por ejemplo, ya, en mi caso, en mi grupo, si yo lo envío, ya le aparece el mismo trabajo a los otros integrantes de mi grupo. ujú. Entonces, es un solo trabajo que aparece en todos los usuarios. Así debería Y ser, yo con, creo que sí. Sí, sí, continúe. así es. Y con respecto a lo de la tarea, ahorita estoy en el aula virtual. No sé Ujú. si usted ha programado para una hora específica la práctica, pero me aparece solo hasta la práctica 13. Mm, vamos a revisarlo, pudiera haber ahí un inconveniente, ¿no? Pero sí me acuerdo haber subido la tarea. La duda que tengo es en cuanto a la fecha, porque siempre la programa pues inicia el día de hoy, pero la fecha de término, no recuerdo muy bien esto de la fecha de término. La fecha de término debería ser, a ver, debería ser hasta, pues hasta el día 11, ¿no? Hasta el jueves 11 a las 23:59. Esa es la parte que no recuerdo. Voy a verificarla en este momento. Ya, bueno, en cuanto al trabajo, cierto, cierto, yo entiendo eso. ¿Cómo la planifiqué? Bueno, la planifiqué como me lo pide el aula. El aula virtual me pide, oiga, ponga el número del grupo 1, grupo 2, grupo 3, y yo he estado, y luego sale la relación de los nombres.
y conforme a la propuesta de su delegado, yo voy subiendo los nombres, automáticamente se van subiendo los nombres al grupo. Entonces tenemos 6 grupos. Y yo entiendo también por lógica nomás, que si formo un grupo de 6 y el sistema ya lo tiene registrado como grupo de 6 y ustedes suben un trabajo para ese grupo, todos deben aparecer con el mismo trabajo, pero aparecen con trabajos distintos. No sé si no están haciendo el trabajo de grupo, pero bueno, ese es un tema pues que ya para mí es un dolor de cabeza. Voy a tener que consultarlo con el área técnica. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allí? Bien, quedó pendiente parte de la clase el día de ayer. Voy a pasar a compartir el PPT. Nos quedamos en la pericia, me parece, ¿no? Ya habíamos hecho la exhibición de planillas. Y ahí en cuanto a planillas dijimos que había 2 tipos de planillas, ¿no? Las planillas manuales y las planillas, a ver, voy a compartirlo. Ahora sí, me parece que están visualizando, ¿no? La pericia. Y Doctor, una consulta antes de pasar a la pericia con respecto sí, a las digan, planillas. diga, lo Doctor, escucho. buenas tardes. Buenas tardes. Sí, doctor, ¿qué pasa si la empleadora no presenta las planillas del trabajador o de repente no está registrado en la SUNAT las planillas, o es una empleadora informal? En ese caso, el demandante plantea un tiempo de servicios, ¿no?, que ha iniciado en una fecha determinada, pero si no hay planillas y no hay otro documento, supongamos en ese contexto de que tampoco hay contrato de trabajo, nada, no se puede probar el inicio de la fecha. ¿Cómo se hace para probar en este caso, o ya se le toma por cierto la información que está dando el demandante? Ya, esa es una pregunta muy buena. Es una pregunta interesante que nos llama a, digamos, la reflexión jurídica de ese tema. La fecha de ingreso de un trabajador por ley debe estar registrada pues en el libro de planillas, eso es claro, ¿no? Uno de los datos que debe registrarse en las planillas son los nombres completos y entre otros también la fecha de ingreso. Pero si no hay planillas porque se trata de una empresa informal, ¿con qué otro documento se prueba la fecha de ingreso? La norma no nos dice claramente eso. Pudiera probarse con una boleta de pago, por ejemplo, porque también sirve, también se anota a veces en la boleta de pago la fecha de ingreso. Pero a ver, pongámonos también en el supuesto que no haya boletas de pago, que no exista boletas de pago. Entonces, ¿qué otro dato tomamos en cuenta para establecer la fecha de ingreso? Porque siempre es importante en una demanda laboral establecer, y eso que les quede bien claro, siempre es importante en una demanda laboral o en una contestación de demanda laboral establecer la fecha de inicio y la fecha de término. ¿Por qué es importante? Porque le va a dar el parámetro de inicio y de término dentro de los cuales debe desarrollarse la actividad probatoria, para efectos de ordenar el pago de beneficios dentro de ese periodo. Eso no puede quedar abierto a discreción, a la opinión del juez. Eso tiene que estar probado. Y eso tiene que estar probado necesariamente. Pero la pregunta es, ¿con qué se prueba? Básicamente con planillas y boletas de pago. Eso según las normativas. Pero si no hay eso, se prueba con cualquier otro documento escrito. Con cualquier otro documento escrito. Ahora, si no hay ningún documento, bueno, si no hay ningún documento, yo le diría no habría ni contrato, ¿eh? Y sería infundada esa demanda. Lógico, tiene que haber documentos. La fecha de inicio y de cese tiene que probarse documentalmente. Corroborarse de repente, reforzarse con una prueba testimonial. Pero en materia laboral, la prueba testimonial no es suficiente, por ejemplo, para probar contrato. Usted no puede probar contrato a través de testigos. O sea, de presentar única y exclusivamente testigos. No, señor, tiene que haber principio de prueba escrito, o sea, tiene que probarse documentalmente. Eso lo dice ya la jurisprudencia, señores, y la doctrina también, ¿no? El contrato se prueba con documentos.
No necesariamente con el contrato formal propiamente. El contrato se puede, ustedes saben, por derecho de trabajo, digamos, la doctrina del derecho de trabajo, que el contrato puede ser consensual, el contrato puede ser verbal. Es decir, jamás suscriben un documento llamado contrato, pero sin embargo, ha habido un contrato ahí, el contrato ha sido consensual, ha habido un consentimiento entre ambas partes. ¿Y cómo se acredita ese contrato consensual? Se acredita con documentos periféricos, pues, ¿no? ¿Y cuáles serían esos documentos periféricos? Recibo por honorarios profesionales, boletas de pago, memorándum, en fin. O sea, se acredita con prueba escrita, con principio de prueba escrita. Igual, en cuanto a la fecha de inicio y de cese, necesariamente tiene que ser una prueba documental. O sea, que fluya de diversos documentos aun cuando no sea propiamente la planilla o la boleta de pago. Si no hay documento, no hay contrato, señores. No hay contrato y la demanda puede ser improcedente o infundada. Necesariamente el contrato de trabajo tiene que probarse con documentos, reforzado con testigos, con declaraciones de las Doctor, partes. Sí, sí. doctor, disculpe la interrupción. Dígame. ¿Y no se da por entendido que una persona cuando entra a trabajar a una empresa y no tiene contrato, no se da por entendido que tiene contrato indeterminado desde el primer día que ingresa? Ahora, a falta de ese documento que usted dice, ¿qué se puede hacer? Señores, es que tiene que probar usted, pues usted no puede ir a formular una demanda sin tener ningún documento. Ahora, hay una norma, es cierto, hay una norma, hay una regla que dice acreditada la prestación personal, se presume la existencia de un contrato a plazo indeterminado, pero usted me está haciendo referencia indirecta a esta norma. Sí, pues señor, pero si usted ve bien esa norma le dice probada la prestación personal de servicios. Entonces usted tiene que probar la prestación personal de servicios. ¿Y eso cómo se prueba? Se prueba documentalmente. Se corrobora, se refuerza testimonialmente, en fin. Pero se prueba con documentos. Entonces, reitero, y estoy poniéndome en el supuesto, he dicho, cuando no existe ningún documento. Usted, cero documento, usted presenta su demanda y tiene cero documento. De repente ofrece algunos testigos. Pero ya yo le estoy respondiendo con lo que dice la doctrina, o sea, lo que dicen los que escriben libros de derecho laboral y lo que dicen los jueces supremos especialmente, ya han dicho hace muchos años, señor, el contrato de trabajo entendido como aquel que tiene los tres elementos esenciales, prestación personal de servicio, remuneración y subordinación, se prueba con principio de prueba escrita. En otras palabras, se prueba con documentos. No se prueba con testigos, ni con declaración de parte. Aun cuando eso es relativo ahora con esto que se introdució en la oralidad, pero yo no he visto jurisprudencia todavía. ¿Por qué? Porque si ahora decimos que, oiga, que si hay, digamos, una diferencia entre lo que se ha dicho por escrito y lo que se dice oralmente, ¿cuál prevalece? Ya hemos aclarado eso, que según la doctrina de la nueva ley procesal de trabajo por el principio de realidad, prevalece lo que se dice oralmente. Y aun cuando no hubiera documentos, si el empleador reconoce oralmente que ingresó en tal fecha y cesó en este otro, se tendría por cierto lo que el empleador ha reconocido por el principio de la prevalencia de la oralidad sobre lo escrito. Pero distinto es que no haya documentos, que solo hay testigos y el empleador niegue el contrato de trabajo y usted quiera hacer valer su fecha de ingreso y su fecha de cese con lo que usted dice, con lo que dice el demandante. Eso no es así, no funciona, no hay ninguna norma que diga, a ver, si no hay documentos que pruebe, si el empleador no exhibe las planillas de remuneraciones y la boleta de pago, se tendrá, por cierto, la fecha de ingreso y la fecha de cese que señala el trabajador en su demanda. No hay una norma en ese sentido. No existe. Revise usted una por una las normas de la ley procesal de trabajo y no va a encontrar. Revise usted algunas otras normas laborales y no las va a encontrar. Bueno, la fecha de inicio y de cese laboral se determina a través de documentos. El contrato de trabajo puede ser consensual, verbal, pero se tiene que probar con documentos periféricos o complementarios.
hay ciertas pruebas básicas que tienen que darse en el proceso laboral como este. Para aplicar la presunción de laboralidad, usted tiene que probar, pues, en principio, la prestación personal de servicios. O sea, que usted ha trabajado para el empleador, que usted le ha prestado servicios. A partir de ahí, se puede presumir que existe un contrato de trabajo. Pero ojo, a partir de ahí, es debatible si también se puede utilizar eso para fijar la fecha de inicio y la fecha de cese. Es debatible, ¿no? Es debatible, porque alguien pudiera decir, oiga, yo probé que presté servicios personales, porque acá están los memorandos que me cursaba el empleador, no solamente los servicios personales, sino incluso la subordinación, porque son órdenes que me daba el empleador. Perfecto, hay un contrato de trabajo, pero ¿cuándo comenzó ese contrato de trabajo? No hay ningún documento, no hay planilla, no hay boleta. Vamos a tomar por cierto lo que dice en la demanda. Yo tengo mis reservas, ¿ah? Yo tengo mis reservas. Pero bueno, no he visto, tengo mis reservas porque no he visto un caso concreto en la jurisprudencia. Siempre la fecha de inicio de cese se toma de los datos de algún documento. Por último, si usted acredita la prestación personal de servicios a través de un memorando, pues se tomará la fecha de ese memorando. Pues si usted dice en su demanda, yo ingresé 1 de enero del año 2000, y si el memorándum es del 1 de enero del año 2005, se tomará del 2005. Y no lo que ha dicho en los fundamentos de hecho de su demanda. O sea, con esto corroboro, reitero, la fecha de inicio y la fecha de término tiene que provenir de documentos, salvo que el empleador lo reconozca oralmente, ¿no? Si el empleador reconoce los hechos que usted dice en su demanda, correcto, se tomará eso, pues porque no está formulando contradicción el empleador. Bien, con esto espero haber dado respuesta a su pregunta. Vamos a la pericia. La pericia en el ámbito laboral es básicamente la opinión especializada de un profesional sobre una materia determinada. Es la opinión de un experto, no necesariamente profesional, puede ser un técnico. Por ejemplo, un grafotécnico, que se da mucho en el ámbito penal y en el ámbito laboral, no es un profesional, es un técnico. Es un técnico, el grafotécnico, el experto en grafología, en descifrar los signos de las letras para establecer si la letra de un documento le corresponde a una persona, si la firma de un documento le corresponde a una persona. No es una profesión de nivel universitario, por ejemplo, ¿no? Es una profesión o un oficio técnico, podríamos decir, ¿no? Pues sí, hay técnicos que son expertos en su materia, como los grafotécnicos, ¿no? Y pueden también emitir un dictamen o una pericia especializada en el proceso laboral, por ejemplo. Pero en general, la pericia es una opinión basada en la ciencia, por cierto, ¿no? Basada en la ciencia y opinión técnica, llamado también peritaje o dictamen pericial, que da por escrito, entrega por escrito esa opinión especializada al juez. Y que ahora con esta nueva ley, esa pericia tiene que ser explicada oralmente en audiencia. Presenta su opinión técnica, su dictamen pericial por escrito al proceso, se le corre copia a ambas partes, y luego ese perito tiene que ir a audiencia a explicar su peritaje, a explicar los aspectos técnicos y fácticos de su peritaje. Y en ese momento se puede generar un debate pericial. ¿En qué consiste el debate pericial? En que la otra parte puede llevar su propio perito. Cuando decimos que la pericia es una opinión técnica especializada, estamos entendiendo que alguien lo ofreció como prueba. El juez aceptó esa prueba y nombró a una persona como perito. Se nombra a una persona, un profesional. Hay una relación de profesionales en cada corte superior, digamos, ¿no? En el caso de la Corte Superior de Ica hay una relación de profesionales que se han presentado y han presentado su currículo y se les ha evaluado y están registrados allí con el nombre completo, su dirección, su teléfono.
su correo para poder comunicarse con ellos en cuanto sean designados para que emitan un peritaje sobre alguna materia. Entonces estos peritos son admitidos como prueba en el proceso. Prueba de una parte. Ahora, la otra parte que no ofreció peritaje, ¿qué puede hacer? Puede presentar su propio peritaje, pero ya es un peritaje de parte. ¿Sí? Ya no es una prueba incorporada al proceso, pero peritaje de parte que se tiene en cuenta al momento que usted lo introduce al proceso, contradiciendo el peritaje, digamos, del perito designado por el magistrado. Y luego, ese perito de parte también puede ir a la audiencia y explicar su peritaje de parte. Y obviamente se da un debate. ¿El debate en qué consiste? Por ejemplo, si se trata de un peritaje grafotécnico y el perito oficial, digamos, oficial nombrado por el juez, dice que, en su opinión, ese documento, el texto manuscrito redactado de ese documento y la firma le corresponden al empleador demandado. Bueno, el perito de parte del demandado dirá que no le corresponde, que se le ha falsificado la letra y la firma. Y entonces habrá un debate entre ellos, ¿no? Una suerte de discusión técnica. A eso se le llama debate pericial. Y luego de eso, el juez le da un tiempo prudencial a cada uno, que tiene que ser equitativo, 5 minutos para uno y 5 minutos para el otro, ¿no? O un poquito más de repente, según la importancia del debate. Y luego de eso, las partes pueden preguntar. Es decir, los abogados de las partes pueden hacerle preguntas a los peritos. Preguntas relacionadas con su peritaje, no sobre los hechos ni los medios probatorios del proceso, ¿no? Porque se entiende que el peritaje es una opinión técnica altamente especializada. Por lo tanto, el abogado también tiene que conocer un poquito, ¿no? Haber estudiado el peritaje y conocer algo, pues, de este tema de los peritajes. ¿Quién pregunta en un peritaje? El que ofreció el peritaje le pregunta a su propio perito, pues. Y luego preguntará a la contraparte y también lo hará el juez en cualquier momento. Eso es el debate pericial, la discusión entre los dos peritos y luego el interrogatorio propiamente que se formula al perito, ¿no? Y ahí se van a seguir las reglas del examen, para hacer las preguntas del examen directo y del contraexamen. Bien, ¿cómo se valora una pericia? Bueno, el dictamen pericial, el juez lo valora de acuerdo a la especialidad, a la experiencia, al profesionalismo que tiene el perito, ¿no? Por ejemplo, en qué universidad ha estudiado, si ha seguido algunos diplomados de especialización últimamente, cuántos peritajes cuántos años tiene ejerciendo este oficio de perito, ¿no? Y en esos años, digamos 5, 10 años, 15 años, ¿cuántos peritajes ha emitido a nivel judicial? Y de repente, de esos peritajes, digamos, usted dice que ha emitido 500 peritajes, y de esos 500 peritajes, ¿cuántos peritajes han sido tenidos en cuenta por el juez? ¿O cuántos peritajes han sido desestimados por el juez? Porque puede haber peritajes que el juez no los tiene en cuenta. Eso también ocurre, ¿no? Porque no los tiene en cuenta por algunas razones de tipo legal, por ejemplo. De repente el perito se va más allá de su especialidad y ha ocurrido algunas veces, sucede algunas veces que comienza a analizar normas legales. El perito no tiene por qué analizar normas legales. Esa no es su función del perito. Esa función le corresponde a los abogados y al magistrado. Al perito, en el ejemplo de la pericia grafotécnica, simplemente debe limitarse a decir si la letra y la firma le corresponden a una parte determinada. Nada más. No tiene por qué dar opiniones de tipo legal, ¿no? O en todo caso, el juez podría no tener en cuenta la opinión legal que da el perito, porque no se le ha pedido opinión legal, no tiene por qué pedirle el juez, no tiene por qué darla el perito, y el juez podría limitarse a evaluarla desde el aspecto técnico. Y puede dejarse de lado un peritaje y tomarse en cuenta la pericia de la parte. Si la parte demuestra técnicamente
que el hecho discutido se resuelve conforme a la pericia de parte. Pero bueno, la pericia contable, en el ámbito laboral, la pericia es básicamente contable, pero hay que explicar eso. La ley procesal de trabajo, aquí le hemos puesto la norma, el artículo 28, no nos habla de pericia contable, nos habla de un informe contable. Y ese informe contable, ¿quién lo hace? Lo hace un contador que trabaja para el Poder Judicial, un contador, no es un contador, creo que son 3 o 5 contadores que hay en la Corte de Ica, que básicamente trabajan con los jueces y a veces apoyan a la sala laboral. Pocas veces apoyan a la sala laboral. Entonces, estos peritos lo que elaboran es un informe después de revisar el expediente, después de revisar las pruebas, le dan un informe contable al juez. Un informe contable que le va a servir al juez, ¿para qué? Para hacer la liquidación de los beneficios sociales que le corresponda, en el caso que se declare fundada la demanda. Cuando yo digo aquí que la pericia contable no se ofrece como prueba, estoy un poco haciendo referencia, digamos, al término pericia contable, en el sentido de que la parte ya no puede, con la demanda o con la contestación de la demanda, ya no puede decir, ofrezco una pericia contable para establecer el monto de los beneficios sociales adeudados. Ya no puede ofrecerse ni el juez lo va a admitir. Ahora, si usted lo admite por error, por desconocimiento, si usted lo ofrece por error o por desconocimiento, el juez lo va a rechazar. Y si usted apela, el juez le va a rechazar su apelación y todavía lo va a sancionar. Porque la ley claramente, literalmente dice que no se ofrece ni se actúa como prueba. Es decir, en otras palabras, no lo han dicho literalmente, está prohibido ofrecer hoy, con esta nueva ley, la pericia contable. Y entonces, ¿cómo el juez va a establecer, si la demanda es fundada o fundada en parte, cómo va a establecer el monto de los adeudos? Lo va a liquidar ese contador profesional que trabaja para el Poder Judicial. Y el juez también, ojo, el juez laboral ha sido preparado y conoce y sabe hacer liquidaciones de beneficios sociales. Oiga, ¿por qué? Porque es su especialidad, pues es un juez de trabajo, ¿no? Que ha sido capacitado en esa materia. Es más, ahora tenemos ya un programa digital, desde hace varios años ya. Un programa digital en el que solo hay que introducir los datos para que automáticamente en cuestión de segundos o dependiendo de la magnitud del trabajo, en cuestión de minutos, salga el resultado de una liquidación. Tanto de capital como de intereses. Entonces, el juez conoce primero, porque para hacer una liquidación hay que conocer leyes, y en segundo lugar hay que conocer de esta técnica digital, porque ya hay programas con los cuales se puede preparar. Programas especiales para liquidar beneficios sociales, elaborados, digamos, construidos especialmente para el juez. Porque antes de eso estaba el Excel, y si usted manejaba Excel también podía hacer liquidaciones de beneficios sociales. Bueno. Doctor, Sí, lo escucho. doctor, sí, doctor, una consulta. En los casos, por ejemplo, de accidente de trabajo o enfermedades que se han adquirido en el transcurso del trabajo, en este caso pues, requiere un examen médico. Este examen médico o informe de medicina, no sé cómo le llaman a esto, ¿tiene que ser dado por un médico especialista, médico perito, o es suficiente un informe de algún médico de cualquier clínica o hospital? Eso nada más quisiera saber. Muchas gracias. Ya, a ver, te he hecho dos preguntas ahí. En cuanto a las enfermedades profesionales, ¿cómo es el informe médico, ¿no? Y en cuanto a los accidentes de trabajo. En cuanto a las enfermedades profesionales, hay diversas normativas, diversas leyes, que nos dicen que el informe relativo a las enfermedades profesionales tiene que estar dado por una comisión médica, integrada por 3 médicos. O sea, no todos los hospitales están habilitados para dar ese tipo de certificados. Hay una normativa reglamentaria específica que nos dicen que
los hospitales que otorguen este tipo de certificados para enfermedades profesionales tienen que incluso tener un determinado nivel, porque los hospitales tienen niveles. Entonces, con relación a la prueba, tiene que ser a través de un informe médico dado por una comisión. O sea, son 3 médicos que tienen que evaluar a la persona para establecer si padece de alguna enfermedad profesional. Y cuando hablamos de enfermedad profesional, nos referimos a una enfermedad derivada del trabajo que realiza, ¿no? Por ejemplo, el trabajador minero. Pues las enfermedades que tiene un trabajador minero como consecuencia de su trabajo se llaman enfermedades profesionales, ¿no? Por tanto, cuando usted presenta su demanda, ojo, eso tiene que ver con la carga de la prueba también, señor. Ahí, básicamente, la carga de la prueba está en el demandante. Si usted demanda indemnización por una enfermedad profesional, ¿quién debe probar que padece la enfermedad? El trabajador. Eso sin discusión alguna, lo dice la ley claro, de manera clara, textual, literal. Ahora, si aparte de eso se quisiera una pericia, ¿quién podría ofrecer un peritaje? El demandado tendría que ofrecer el peritaje porque duda del certificado médico presentado por el trabajador, ¿no? Y en ese caso, ¿quién haría el peritaje? Bueno, como es un peritaje como prueba de parte, para mí, ya acá viene la lógica y la razón, si al trabajador se le exige para que acredite su enfermedad que presente un certificado médico emitido por una comisión de 3 médicos, ¿quién debería hacer el peritaje de parte? Para mí, por experiencia, por un tema de razonabilidad, también debería designarse 3 médicos que realicen un peritaje a esta persona. Pero en la práctica no es así, en la práctica se designa un médico determinado, un médico que en todo caso tenga especialidad, sería un neumólogo, para el caso de las enfermedades profesionales del minero, un neumólogo que le haga los estudios y emita su dictamen, ¿no? Entonces, en cuanto a la pericia de la parte contraria, no dice necesariamente que debe ser una comisión médica, por eso es válido que lo haga un solo médico, pero tendría que ser por un especialista, pues, porque la enfermedad profesional de los mineros básicamente es una enfermedad de los pulmones, por lo tanto tendría que ser un neumólogo. Pero a diferencia, sí, el trabajador cuando demanda daños y perjuicios por una enfermedad profesional, él tiene la obligación de presentar un certificado médico, que no sería una pericia, simplemente es un certificado médico. O sea, él tiene que ir al hospital y someterse a todos los exámenes por esta comisión. Y al final de ese examen, si tiene la enfermedad, estos médicos le pedirán un certificado médico reconocido en la que se reconoce la enfermedad profesional, incluso hasta el grado de la enfermedad profesional. ¿Y basado en qué? Pues basado en la historia clínica que va a quedar en el hospital, en los exámenes que se le ha realizado. Bien, en cuanto al accidente de trabajo, también se requiere una comisión, pero no tanto para probar propiamente el accidente, ¿no? Porque el accidente se puede probar con un certificado médico, pero en un accidente de trabajo, según su magnitud, se tiene que probar el grado de incapacidad de la persona, el grado de invalidez de la persona. Y esto tiene que darle una comisión médica también, porque puede haber una invalidez absoluta de por vida, ¿no? O puede ser una invalidez parcial. En fin, esto sí necesariamente tiene que darle una comisión médica. Es decir, si se pone en debate eso y se ofrece una pericia en ese sentido, aquí la ley no lo dice muy claro, pero también para mí, ¿quién debería aportar el certificado médico que acredite el grado de invalidez? El demandante. Pero la ley no lo dice, por ese lado no ha entrado mucho la ley. Pero si se pide un peritaje, obviamente que tendría que ser recomendable que lo haga una comisión médica de un hospital. Había una ley por ahí, hay algunas leyes de seguridad social que hablan un poquito más de esto, ¿no? O sea, yo me estoy extendiendo bastante, pero este es un tema propio del derecho de trabajo, más que del derecho procesal. Bien, vamos a continuar. Presunciones legales.
las presunciones, el artículo 29 de la Ley Procesal de Trabajo nos habla de las presunciones. Yo les hablaba en algún momento cuando hablamos de presunción de laboralidad, cuando hablaba, a ver, hay algunos que están llegando, me parece. Entonces son bastantes, señores. Ahora sí, ya hemos admitido ya, yo les hablaba al inicio del curso de la presunción de laboralidad. Y cuando hablamos de presunción de laboralidad, le dije que había dos tipos de presunciones, las presunciones legales y las presunciones fácticas. Bueno, esa es una visión de las presunciones. Esa es una posición de la doctrina, ¿no? Las presunciones legales le llama presunciones jure et de jure. Las presunciones legales no admiten prueba en contrario. En cambio, las presunciones fácticas sí admiten prueba en contrario, ¿no? Y eso se distingue precisamente por lo siguiente. Cuando usted está frente a una presunción legal, la ley no le va a utilizar salvo prueba en contraria. Ese término. En la norma usted no va a encontrar salvo prueba en contraria, excepto prueba en contrario. Pero cuando está frente a una presunción fáctica, siempre la norma va a decir al final salvo prueba en contraria, excepto prueba en contraria. O por excepción se admite prueba en contrario. Esa es una presunción fáctica. Sin embargo, acá, siguiendo a Arévalo Vela, un poquito que él tiene otro enfoque, seguramente que ha tomado otra fuente de la doctrina, ¿no? Para él las presunciones legales, las presunciones se dividen en presunciones legales y presunciones judiciales, no en presunciones legales y presunciones fácticas, como yo decía al inicio, ¿no? Pero bueno, yo he estado revisando, tratando de encontrar la fuente de la doctrina en la cual se sustenta Arévalo Vela, y no la he encontrado. Lo que sí he podido advertir es que él toma esta división o esta clasificación de presunción legal y presunción judicial del Código Procesal Civil. Cuando usted vaya al Código Procesal Civil lo va a encontrar. Se habla de presunciones legales y de presunciones judiciales. Bien, siguiendo esta clasificación de Arévalo Vela, que es casi parecida, solamente con una distinción. Bueno, en principio, ¿qué cosas son presunciones? Arévalo Vela nos define que una presunción no es otra cosa que un razonamiento lógico. Es decir, es el razonamiento lógico, es una operación lógica a partir de un hecho conocido. Para a través de un razonamiento lógico llegar a un hecho desconocido, que es precisamente materia de controversia. Entonces, acá falta agregarle algo a esta definición. Señor, las presunciones son razonamientos lógicos del operador jurídico. ¿Sí? ¿Y quién es el operador jurídico? Pues el juez. Pero el abogado también puede ser operador jurídico, claro que sí. El abogado también es un operador jurídico. ¿El abogado puede hacer un razonamiento lógico? Claro que sí. ¿Y en qué momento puede hacerlo y exponerlo? En su alegato final. En su alegato final. O en su alegato ante la sala laboral. Pero para hacer ese razonamiento lógico necesita un punto de partida. Es decir, necesita un hecho o varios hechos conocidos. Y estos hechos conocidos deben estar acreditados. ¿Cómo? Deben estar acreditados con indicios, con uno o más indicios. ¿Y qué son pues los indicios? Ahí también tenemos que introducirnos a la definición que nos da el Código Procesal. Los indicios son, por ejemplo, los antecedentes de las conductas de las partes, por ejemplo, ¿no? Las circunstancias en las que se desarrollaron determinados hechos. Pero estos indicios
tienen que estar acreditados también con principio de prueba escrita, tienen que provenir de documentos. Se llama indicio porque la prueba no es completa. Usted necesita 2 o más indicios para tomar convicción o certeza de un hecho. En cambio, cuando la prueba es completa, cuando hablamos de prueba, un solo documento puede probar un hecho. Como por ejemplo, el vínculo laboral. Si usted entrega una boleta de pago, suficiente. Ya probó el vínculo laboral. Si usted quiere probar un contrato de trabajo y entrega el mismo contrato de trabajo, suficiente. Ya probó que existe un contrato de trabajo. En cambio, cuando no existe esa prueba completa, usted tiene que aportar indicios con varios documentos para que el juez, a partir de esos varios documentos, haciendo un razonamiento lógico, llegue a una conclusión, a una convicción de verdad para resolver la controversia. Para eso se utilizan las presunciones. Y bien, las presunciones pueden ser legales o judiciales, siguiendo la clasificación del Código Procesal Civil. Y las presunciones legales, a su vez, se dividen en presunciones absolutas y presunciones relativas. ¿Y cuáles son las presunciones absolutas? Son aquellas presunciones que no admiten prueba en contrario respecto al hecho controvertido. O sea, la norma establece una determinada ficción legal. Si se dan los presupuestos, eso se tendrá por cierto o por verdad, sin aceptarse una prueba en contrario. Y ahí yo siempre pongo un ejemplo, aunque no es muy actual. No sé si lo dije cuando hablamos de presunciones de laboralidad. Ahí yo pongo el siguiente ejemplo, para entender lo que es una presunción legal que no admite prueba en contrario. Había una norma en el Código Civil, norma ya derogada, por cierto, que decía que el hijo nacido dentro del matrimonio se presume del marido. Esta norma ya está derogada. ¿Qué tipo de presión era esta? De presunción. De presunción absoluta o una presunción relativa. Era una presunción absoluta, que yo le llamo presunción legal propiamente. ¿Por qué? Porque no admite prueba en contrario. Producido el hecho, se tiene por cierto, sin aceptar prueba en contrario. En el caso de la norma que le comento, norma derogada, decía pues, si el hijo nace dentro de un matrimonio, dentro de una pareja que están casados por lo civil, se presume que el hijo es del marido. Y esta era una presunción legal que no admitía prueba en contrario. Aun cuando en la realidad podía ser distinto, ¿no? Porque la realidad es más rica que la norma. Aun cuando en la realidad podía no ser el hijo del marido, pero el marido no podía, digamos, cuestionarlo, ¿no? No podía contestarlo, ¿no? Y quizás con todo el adelanto científico que tenemos ahora, ha sido una razón para que el legislador haya derogado esa norma, ¿no? Porque ahora, a través de la prueba del ADN, pues se puede demostrar, cuando hay dudas, que el hijo, si el hijo no le pertenece al esposo, ¿no? Entonces, esa sería una presunción absoluta, según la clasificación de Arévalo Vela, que yo le llamaría presunción propiamente legal. Sería una presunción jure et de jure. Bien, y luego viene la otra, que es la presunción relativa, que dice que admite la verdad de un hecho, la veracidad de un hecho, salvo prueba en contrario, salvo que la contraparte demuestre lo contrario. Y a esta presunción relativa yo le llamaría presunción de hecho o presunción fáctica. ¿Y cómo distingue usted una presunción, digamos acá en el ejemplo, cómo distingue usted que la presunción es absoluta o es relativa? Bueno, la primera no admite prueba en contrario y la segunda sí la admite. Y para ser más claros todavía, cuando hablamos de presunción relativa, estamos hablando de una presunción de hecho, porque admite prueba en contrario. Y precisamente la presunción de laboralidad, aquella que dice, probada, acreditada la prestación personal de servicio, se presume que existe un contrato de trabajo a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Esta norma es una presunción relativa, contiene una presunción relativa. Sería una presunción de hecho.
Bien. Y luego vienen las presunciones judiciales. ¿Y qué son las presunciones judiciales? Bueno, son los razonamientos lógicos, críticos que realiza el juez. Es el razonamiento que realiza el juez a partir de un hecho conocido para alcanzar la verdad respecto de un hecho desconocido. O sea, aquí el juez no se está basando en una norma determinada. Simplemente está analizando varios documentos para establecer una verdad determinada respecto a un hecho o varios hechos controvertidos. Y entonces aquí también en la presunción judicial tiene que utilizar indicios. ¿Y quién va a entregar, quién va a aportar los indicios? Son las partes, los que tienen que entregar los documentos que contienen los indicios. Indicios son pruebas incompletas. ¿Sí? En otras palabras, pues ya, indicios son pruebas incompletas, que sumados todos, que analizados todos en conjunto, dos o más indicios no pueden dar la verdad completa sobre un determinado hecho. ¿Y quién autoriza al juez a realizar una presunción judicial? El Código Procesal Civil. Hay normas del Código Procesal Civil. ¿Y eso se puede extender al ámbito laboral? Sí, porque la propia ley laboral dice que, en una disposición complementaria, dice que las normas del Código Procesal Civil se pueden aplicar supletoriamente al proceso laboral. Bien. Luego seguimos con las presunciones. Esto es interesante. El juez puede sacar conclusiones. El juez puede sacar conclusiones en contra de los intereses de una parte, observando la conducta de esta parte en el proceso. La respuesta es afirmativa, sí, la ley lo permite, la ley procesal de trabajo lo permite. Que el juez puede sacar conclusiones. ¿En base a qué? En base al principio de la inmediación. El juez está en contacto directo con las partes, el juez está en contacto directo con las pruebas, y en el desarrollo de la prueba, el juez observa la conducta, el comportamiento de las partes. Y si a través de su conducta se da cuenta que una parte está obstaculizando la actividad probatoria, puede sacar conclusiones en contra de esa parte. Por eso aquí, respondiendo nuevamente a una pregunta de la clase anterior, si un testigo podía negarse a declarar en una audiencia o si una parte podía negarse a declarar en una audiencia laboral, la respuesta fue que no. Porque si lo hace, eso se va a tomar como obstaculización de la actividad probatoria. Y si alguien obstaculiza la actividad probatoria y el juez lo detecta y deja constancia de ello en audiencia, pues va a sacar conclusiones en contra de los intereses de esta parte que está obstaculizando la actividad probatoria. O sea que hoy día ya no se puede hacer lo que se hacía antiguamente, ¿no? Que se negaban a declarar, se quedaban callados, contestaban con evasivas. Hoy día eso ya no se puede hacer. Ahora, ¿qué se puede hacer si no quiere declarar? Bueno, eso es parte ya de la experiencia, no está en la ley, señores. Ustedes también tienen que aprender algo en la experiencia. Yo sé que lo que se puede hacer, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Por la experiencia que uno tiene, ¿no? Pero a veces no es ético decir algunas cosas en el desarrollo académico. Pero bueno, las normas hoy día le dan más alternativas para entender qué es una obstaculización probatoria, por ejemplo. Nos dice acá, si usted no cumple con las exhibiciones ordenadas, está obstaculizando la actividad probatoria. Si usted niega que existen documentos, dice, no tengo esos documentos que le está exigiendo a la otra parte, se puede tomar como obstaculización probatoria porque el juez sabe que esos documentos le pertenecen a su empresa y que legalmente usted tiene que llevarlos. Si usted impide que el juez o los peritos ingresen al centro de trabajo para revisar los libros, es obstaculización probatoria. Si usted le niega al juez o a los peritos los libros, o sea, los deja ingresar pero no le entrega los libros, es obstaculización probatoria. Si usted impide que el juez o los peritos ingresen al centro laboral, como lo hacen la mayoría de estos centros de agroimportación,
que tienen un portón inmenso ahí con vigilantes y con perros, y impide pues que ingrese, ¿no? Porque usted es el dueño, eso es propiedad privada, no puede ingresar nadie, y el vigilante simplemente dice, señor, yo acá soy un empleado, yo obedezco órdenes, ya es la verdad. Pero obviamente que el responsable de esa conducta es el empleador, no el vigilante. Todo eso se toma como actividad, como obstaculización probatoria. Si usted se niega a declarar, más claro ya acá dice la ley procesal de trabajo, ¿no? Si usted se niega a declarar, guarda silencio o dice que no sabe, que desconoce, es obstaculización probatoria. Si usted responde evasivamente, como decimos, si usted le preguntan una cosa y usted se va, y usted es muy vivo, ¿no? Muy vivo es usted, y se va por las ramas y no responde el fondo de lo que se le pregunta, está contestando, está respondiendo de manera evasiva. Eso se toma como obstaculización probatoria y el juez puede extraer conclusiones, puede sacar conclusiones en contra de la parte que obstaculiza la actividad probatoria. Estos son algunos supuestos de obstaculización de la actividad probatoria que están en la ley, pero en la experiencia pudieran surgir otros, que a partir de estas reglas se pueden extender a esos otros supuestos en lo que alguna de las partes obstaculiza la actividad probatoria. Entonces, esto de aquí, más que una presunción, sería una facultad que la ley le da al juez. O sea, acá no necesita usted dos o más indicios. Simplemente constatar un hecho a partir de la conducta de una parte determinada. Basta con detectar un hecho. Si hay dos o tres hechos más, obviamente la obstaculización será mayor, ¿no? Porque usted ha impedido actuar pruebas no en un caso, sino en dos, tres casos. Y obviamente trata de esconder la verdad y eso lo va a tener en cuenta el juez para, en otras palabras, para sacar la sentencia en contra de sus intereses. Por lo tanto, el debate probatorio tiene que ser leal, pues, ¿no? Usted tiene que pelear en el sentido de defender a su patrocinado con armas legales y no con armas prohibidas, porque prácticamente aquí en otros términos, de manera implícita, la ley nos está diciendo está prohibido no exhibir documentos que le ordena el juez. Está prohibido que usted niegue la existencia de documentos que son propios de su actividad laboral. Está prohibido que usted impide, ¿no? Todas estas son prohibiciones, pero la ley no ha dicho que son prohibiciones, sino las ha definido como obstaculización. Bien, señores, hemos terminado la parte que faltaba, ¿no? La parte que faltaba con relación a la parte teórica del curso. Pero no hemos terminado, le digo, no hemos terminado porque hay algunos otros temas también, pero voy a decir rápidamente. No solo se puede pedir exhibición de libro de planilla de remuneraciones, de planillas manuales. También se puede pedir exhibición de boletas de pago. Y ahora las boletas de pago no solo son manuales, también pueden ser digitales. Y en el caso que sean boletas de pago digitales, pues estas boletas tendrán que tener firma digital. Toda boleta de pago está firmada por el empleador y por el trabajador. Por lo tanto, tendría que tener firma digital de ambos. Para que tengan el valor probatorio de pago, para que acrediten el pago. Necesariamente, todo documento con el cual se quiera aprobar el pago tiene que tener la firma del trabajador. No basta una simple impresión de una boleta electrónica, como ahora se hace muchas veces, ¿no? La mayoría de los abogados presentan simples boletas electrónicas, sin firma del trabajador, y con eso quieren probar el pago. Acá revela eso. Simplemente revela desconocimiento de la ley. Entonces, la boleta de pago también se puede pedir que se exhiba, pero solamente se puede pedir que se exhiba boleta de pago. Ahora el empleador también está obligado a llevar sistemas de control de asistencia, que puede ser variado, ¿no? Un cuaderno de control de asistencia, un libro de control de asistencia, tarjetas en esos relojes que marcan, o alguna otra. Ahora hay incluso otro, no sé cómo se llama ese control, no sé si es un control biométrico o algo así. Usted pone un dedo determinado y ya lo identifica, ¿no? De esa manera usted registra su asistencia. Entonces, todas estas formas de registro de asistencia están en manos del empleador, no los tiene el trabajador. Y es difícil que el trabajador los tenga. Por lo tanto, el trabajador puede pedir que se exhiban
el cuaderno, el libro, las tarjetas, o incluso la información que provenga de este control, digamos, biométrico. No conozco su nombre exacto, le estoy llamando biométrico porque creo que así se dice cuando uno va donde un notario. Para identificarlo a uno pone ahí un dedo y automáticamente lo identifica, ¿no? Sale su foto, sus datos del DNI. Bien, ahora también hay ese sistema de control de asistencia. Y se quiso implementar acá cuando las clases se estaban preparando para ser presenciales. Ya con las nuevas exigencias de la SUNEDO, se quiso registrar, se estaba pensando hacer ese tipo de control y quizás en el futuro próximo se realice, que el docente va a registrar su asistencia ahí con su dedito, ¿no? Y el alumno también va a tener que llegar al aula y poner su dedo para registrar su asistencia. Interesante, era algo que se pensaba hacer, pero con esto de la pandemia, bueno, ha sido postergado. Entonces le digo Doctor, que... Sí, dígame. Doctor, ¿en qué parte de la ley o en no sé en qué dispositivo legal esté regulado el tema de las firmas, de las boletas que usted está hablando, tanto del empleador como del trabajador? Eso quisiera que nos especifique, por favor. Ya, mire, yo le he hecho, eso está en la ley, cierto, yo le he hecho referencia, señores, a manera de ejemplo, pero bueno, vamos a buscarlo, no lo he puesto en el PPT, pero vamos a buscarlo. Eso está normado por normas recientes, modificatorias que han habido. A ver, yo le puedo hacer referencia nomás. Normas relativas a la boleta de pago son el Decreto Supremo 018-2007-TR, ¿no? Que ya autoriza la entrega de boletas electrónicas. Luego tiene la Resolución Ministerial 020-2008-TR, que establece la obligación de llevar planillas electrónicas, ¿no? Y luego hay el Decreto Supremo 09-2011-TR, que ya introduce las innovaciones tecnológicas relativas a las boletas de pago. Entonces, estas normas están vinculadas a las boletas electrónicas. Exactamente no las tengo, señores. No tengo ese dato de la firma digital, pero es un dato cierto, ¿ah? Lo que yo le puedo decir categóricamente que ese es un dato cierto. No lo he anotado, no. Pero es un dato cierto, ¿no? Ya yo lo dejo a consideración suya a efectos de que vayan investigando. Yo le he dado algunas normas en cuyo detalle podrían estar, ¿no? Pero en Arévalo Vela no detalla exactamente eso, pero está en alguna de esas normas, ¿no? Las boletas electrónicas tienen que tener firma digital del trabajador para que acrediten el pago. Bien, también hay otros libros, el libro de control de asistencia, el libro incluso del registro de enfermedades profesionales y libros del registro de entrega de implementos de higiene y seguridad, ¿no? Todos estos libros están, digamos, regulados por otras normas especiales. Bien, con esto habríamos concluido la clase, la parte teórica, ¿no? Ingresando propiamente a la parte de la práctica. Esta consiste en que ustedes hagan su trabajo colectivo y que redacten 5 preguntas de un examen directo y 5 preguntas de un contraexamen. Bien, teniendo en cuenta las reglas que se le han dado y que están en el PPT. A pedido de un alumno, yo he procedido a colgar todos los PPT de las clases que hemos llevado en el segundo semestre. O sea, por lo tanto, en el aula virtual ya están colgados todos los PPT para que les sirva como material de consulta, de lectura.
Obviamente que los PPT contienen una síntesis, contienen un resumen que en algunas partes han sido ampliadas con la explicación oral. Yo lo voy a dejar para que hagan su trabajo colectivo, a ver, vayan avanzando su trabajo colectivo, y si hay algunas preguntas, tienen que estar relacionadas ya con relación al trabajo propiamente. Pero antes de eso, Juan, vamos a precisar cuáles son las pautas que hay que tener en cuenta para elaborar sus preguntas del examen directo, ¿no? O sea, en el PPT está, por ejemplo, el examen directo. ¿En qué consiste el examen directo? Usted tiene que tener ese concepto claro. El examen directo son las preguntas que usted le hace a su propio testigo, ¿no? ¿Y qué tipos de preguntas le puede hacer a su propio testigo? A su propio testigo, usted le puede hacer preguntas abiertas y preguntas cerradas. A cualquiera de esas preguntas puede ser las 5 preguntas que usted va a formular a su propio testigo. Pueden ser una pregunta abierta o puede ser una pregunta cerrada, ¿no? Abierta es cuando usted le hace una pregunta para que él se explaye, para que él dé una respuesta amplia. En cambio, la pregunta cerrada es para acreditar al testigo, para presentar al testigo, ¿no? O para que dé una respuesta puntual, concreta, específica, ¿sí? Ese tipo de preguntas tiene que estar en el examen directo. Y luego, también tiene que saber que no puede hacer este tipo de preguntas. En el examen directo, usted no le puede hacer este tipo de preguntas. ¿Cuál es? No le puede hacer una pregunta sugestiva, oscura, ambigua o capciosa. Si usted se olvidó, tiene que volver a repasar el PPT antes de hacer esas 5 preguntas del examen directo. Y luego las otras 5 preguntas del contraexamen, que es las preguntas que se le hace al testigo de la contraria. Y eso ya lo explicamos en clase. Si el testigo es del demandante, usted como abogado del demandado va a realizar las preguntas del contraexamen, ¿no? ¿Qué se busca? ¿Qué tipo de preguntas tengo que hacer? Bueno, ¿cuál es la finalidad, pues, del contraexamen? Bueno, desacreditar, pues, al testigo, desprestigiar al testigo, restarle validez, credibilidad a las declaraciones del testigo. Y más claro, acá están los objetivos, ¿no? Tiene que revisar esa parte. Hay que desacreditar al testigo, hay que desacreditar la declaración, hay que buscar obtener una información favorable, limitar su testimonio, hacer que diga hechos nuevos que no ha querido revelar porque no les conviene. Bueno, ese es el objetivo cuando uno quiere hacer preguntas en el contraexamen. También tiene que saber qué tipo de preguntas puede hacer usted en el contraexamen. Y acá el PPT se lo dice. Las preguntas que usted puede hacer son preguntas sugestivas. Sí puede hacer usted preguntas sugestivas. ¿Y qué tipo de preguntas no puedo formular en el contraexamen? Acá está. No se permite preguntas oscuras, capciosas, ambiguas, ¿no? Entonces, estas pautas tiene que tener en cuenta usted al momento de formular las preguntas. El trabajo es colectivo. Yo les recuerdo que el trabajo es colectivo, es decir, ustedes saben cuál es su grupo, por lo tanto, el trabajo del grupo tiene que ser idéntico. Ustedes se reúnen, ya ven la forma de reunirse por WhatsApp, por Zoom, no sé. Ustedes ven la forma de reunirse virtualmente, coordinar, ponerse de acuerdo y redactar un solo trabajo. 5 personas de un grupo, pues tienen que tener el mismo trabajo. No pueden tener trabajos distintos. Si tienen trabajos distintos, yo les voy a calificar individualmente y les voy a poner notas distintas. Va a ser así, ¿no? Entonces, tengan cuidado al momento de hacer su trabajo grupal, porque hace 2 o 3 clases ya son trabajos grupales. Bien, hay algunos alumnos que están llegando, los últimos, y vamos a pasar la lista, señores. Doctor, una consulta. Sí, señor, diga.
Doctor, con respecto al interrogatorio y a las preguntas que usted está mencionando que están prohibidas, bueno, interrogatorio y contrainterrogatorio que están prohibidas, Ajá. acá estoy revisando la legislación laboral y no encuentro alguna ley que expresamente prueba este tipo de preguntas o está regulado en otro articulado. Sí, yo dije al inicio de la clase teórica que eso no estaba en la ley. Y me parece haber repetido varias veces al inicio de la clase anterior que eso no estaba en la ley. Y entonces, ¿dónde está eso? Eh, ¿Qué justifica la litigación oral? ¿Qué dijimos que se entiende por litigación oral? Se entiende el interrogatorio oral o verbal que se le hace a las partes, a los testigos y a los peritos, básicamente. Y entonces, ¿eso se justifica en qué marco? En el principio de oralidad. Y ya sabemos que el oral, pues, es hablar, no es conversar, es dialogar. Es hacer un intercambio, un diálogo, una comunicación a través de la palabra hablada. Entonces, estas técnicas tendrían una justificación en ese marco amplio de la oralidad. Y yo dije en algún momento también al inicio de este curso que la oralidad para mí propiamente no era un principio desde el punto de vista doctrinario, que para mí la oralidad era más bien un instrumento para hacer, para realizar, para desarrollar, pero no era un principio propiamente como lo entiende la doctrina clásica o la doctrina universal. Los principios sirven para interpretar. En cambio, el principio de realidad no nos sirve para interpretar nada, nos sirve para aplicar mejor, para dar mayor celeridad, mayor transparencia, en fin. Entonces, ¿cuál es el marco de las técnicas de litigación oral? El principio de realidad. Que aunque no me guste, es un principio porque está en la ley. ¿Sí? Aunque yo no esté muy de acuerdo con la realidad como principio, pues está en la ley y por lo tanto hay que considerarlo como tal. Entonces, ese es el marco general. Ahora, ¿cuál es el artículo, la norma que dice si se permite, no se permite? Bueno, no existe. Yo le he dicho, cuando hablamos de la técnica de litigación oral al comenzar, le dije, eso no está en la ley. Es más, ni siquiera debería de hablarles de ello, porque no es parte del curso desde el punto de vista normativo. No es parte del curso. Pero sin embargo, tiene una aceptación pacífica en la doctrina y en la litigación, es decir, en los estrados judiciales. Tiene una aceptación pacífica por abogados, por jueces, por fiscales. O sea, no hay debate ahí, nadie cuestiona esas técnicas de litigación oral. Y yo he querido explicárselas porque la experiencia me dice pues que tienen que conocer técnica de litigación oral. Quien quiera ser un abogado litigante o un fiscal o un juez y desarrollar con propiedad una audiencia de interrogatorio de testigos, de peritos o de las partes, pues tiene que conocer técnica de litigación oral. El abogado para saber hacer sus preguntas, para saber cuándo puede formular objeciones. Y ya dijimos que objeciones son oposiciones. Y el juez para saber resolver, para resolver y fundada la objeción, infundada la objeción, continúa adelante, reformule su pregunta. El fiscal igual. El fiscal para saber preguntar, porque el fiscal no resuelve las objeciones. El fiscal para saber objetar, porque el fiscal defiende a la víctima, al agraviado, a la agraviada, defiende a la sociedad, defiende la legalidad y el orden público. Por lo tanto, el fiscal tiene que saber preguntar. Y si quiere saber preguntar, tiene que conocer de técnicas de litigación oral que no están en la ley, pero de manera implícita yo personalmente la estoy, digamos, derivando del principio de realidad. Y si pudiéramos ir más allá, de repente encontramos algún marco amplio, universal, dentro de algún tratado internacional, que yo no me he dado el trabajo de buscar eso, porque no es propio del curso. Entonces, no hay marco legal, señores. Pero yo le digo que la doctrina y la jurisprudencia, más que jurisprudencia, la doctrina, ¿no? Y la práctica lo acepta de manera pacífica y universal. Mire que le digo universal, ¿eh? No estamos hablando solo del Perú, ¿eh?
en el mundo entero, señores. En el mundo entero, donde ya hace muchos años se aplica las técnicas de litigación oral. Sobre todo en el derecho anglosajón, ¿no? Hablamos de Gran Bretaña, Estados Unidos, en fin. Parte de esa experiencia nosotros la estamos introduciendo en el sistema latinoamericano, ¿no? Porque aplicar el principio de oralidad en el proceso laboral es algo que nosotros estamos recogiendo de la legislación venezolana, que en ese ámbito está más adelantado que nosotros, en ese ámbito de la oralidad en el proceso laboral. Por ejemplo, en el derecho procesal venezolano, incluso son más audaces que nosotros, están más adelantados que nosotros. Allá se permite que el trabajador vaya y presente su demanda oralmente. Y le tienen que recibir su demanda oral. Tiene que haber una persona ahí que redacte en un acta, en un libro, la demanda oral del trabajador. Y luego de eso, darle el trámite de cualquier otra demanda común y corriente que conocemos aquí en nuestro sistema. Pues bien, entonces, esas técnicas no están en la ley, señor, no las va a encontrar, pero se aplican. Cuando usted esté ejerciendo, el abogado de la contraria le puede aplicar esas técnicas y el juez le puede dar la razón. ¿Y usted qué puede hacer ahí? Bueno, si el juez toma una decisión, digamos, a ver, usted formula una pregunta capciosa, la otra parte dice objeción, señores, pregunta capciosa, pregunta malintencionada, el juez va a pedir, a ver, fundamente usted por qué es una pregunta capciosa, fundamente usted, y el juez dice, fundada la oposición. O sea, reformule su pregunta. ¿Qué quiere decir? Haga usted nuevamente su pregunta sobre el mismo tema si quiere, pero deje de ser malintencionado. Bueno, si usted quiere la reformula y si usted quiere no, pasa a otra pregunta, pero si usted considera que su pregunta no es malintencionada, ¿qué puede hacer frente a esa decisión del juez de rechazarle su pregunta? Pues usted puede, dos cosas, interponer una nulidad incidental o apelar. Bueno, esa es parte ya, pues, esa es parte ya de el ejercicio sistemático del derecho de defensa oral en el proceso laboral. Bien, vamos a pasar lista, señores, ya nos queda poco tiempo. Acosta Pinedo Máximo. Presente, doctor. Bien. Alvarado Camargo Yérica. Presente, doctor. Bien. Cagua Oré Miguel. Carmona Flores Rivet. Atento, doctor. Muy bien, señor. Castañeda Inchicaque Carlos. Cabero Hernández. Presente, doctor. Bien. Coragua Prado Efraín. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cochachi Suárez Yuri Agustín. Cornejo Flores Shirley. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cruz Chambi Karen. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cueto Taipe Karen. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Dueñas Fierro Pierina. Espino Ostia Lisbeth. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Falcón Guerra Carlos. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Flores Rojas Raúl. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches. Galvez Arquiñiva Edwin. García Rivas Juan Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. Bien. Falcón Guerra presente, doctor. ¿Me escuchó? Sí, señor, Me estás interrumpiendo. lo escuché fuerte y claro, señor. Interrumpo porque quiero ver mi asistencia, ¿ok? Disculpe, doctor.
Ay, Dios Ya tomé mío. la asistencia, señor. García Rivas, Juan Carlos. Presente, doctor. Geldres Caña, María. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas Doctor, tardes. Juan Carlos García Rivas, presente también. González Asensio, Carla. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Guevara Fuentes, Aldo. Presente, doctor. Gutiérrez Tito, Wendy. Herencia Bendezú, Ciro. Hernández Bendezú, Jorge. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hernández Tigyahuanca, Víctor. Guamán Palomino, Carlos. Jiménez Espinosa, Viviana. Presente, doctor. Bien. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver, ¿el varón quién es? El varón que acaba de contestar, ¿quién es? Yo llamé a una mujer, a Jiménez Espinosa, Viviana, y me ha contestado. Pero también me contesta un varón. Doctor, ¿me escuchó? La señal está fallando. Pero dígame pues su nombre, señor, si está fallando la señal. Bueno, continuamos. Lucero Altamirano. El alumno que habló era Palomino Guamán. Ya, Doctor, correcto. Guamán Palomino, la señal está un poco mal. Ya, eso debe decir. Ya, señor. Listo, Lucero Altamirano, Fabio. Macotela Paco, Juana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Malky Gómez, Denis. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mamani Tipo. Presente, doctor. Marzano Rojas. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Morales Miranda. Morales Garavito. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Morón Maguiño. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Olivera Ramírez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ore Feria, Rudy. Presente, doctor. Bien. Ormeño Gutiérrez. Pariona Quispe. Peceros Ramos. Doctor. Buenas noches, doctor. Presente. Peceros Ramos. Bien, señor. Doctor, ¿Alguien más? buenas noches. Pariana Quispe, doctor. ¿Me escucha? Pariona Quispe, Fiorella, correcto. Sí, doctor. Presente. Peralta Bernaola. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Puría Janto. Doctor, presente. Quispe Torres. Quispe Zairitupac. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ramos Torres. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas Flores. Presente, doctor. Rojas Remolino. Buenas noches. Presente. Bien. Sánchez Mucha. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Santiago Andrés Rita. Presente, doctor. Buenas noches. Soriano Salcedo. Presente, doctor. Buenas noches. Suina Ivón Shirley. Presente, doctor. Buenas Soriano Salcedo. Ya lo escuché, señor. Vera Núñez. Vilca Pizango. Vilca Antonio. Vilcatoma Pedraza. Presente, doctor. Vilcatoma. Sanabria Wilca. Vilca Antonio, correcto. Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas tardes. Capizango. Ya, Vilca Pizango ya está. Su nombre, pues, diga, señor. Moisés Ferrer Sanabria, doctor. ¿Me copió? Ya, señor, sí, el último. Ya, correcto. Es todo, señor. Ya estamos cerrando el curso, ¿no? 6:45 de la tarde. Ahorita se corta esto. Profesor Suine, ¿me puso asistencia? Sí, sí, correcto. Suena y sí. Ok, profesor.